Les invito a que abran su Biblia. Vamos con el estudio de Gálatas. En el capítulo 5. Del verso 13 al 15, hermanos. Hace como 3 semanas creo que el hermano Cristóbal predicó el capítulo 5. Ahora vamos con el capítulo, el versículo 13 al versículo 15, hermanos. Amén. El capítulo 5, el tema es estad firmes en la libertad, ¿no? Vamos a leer el capítulo 13 el versículo 13, 14 y 15. Dice así, hermano: porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar antes de iniciar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú siempre nos cuidas, nos bendices, siempre nos provees de todo, Padre. Te pedimos, Padre, en esta hora, Señor, que nos alimentes con tu palabra, Señor, para que nos fortalezca. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos encontramos en este lugar. Los que no pudieron estar también, te ruego, Señor, que los sigas bendiciendo, Señor, y sigas obrando en sus corazones, Padre. Gracias te damos por este hermoso tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotros, Señor. Nosotros solamente somos instrumento tuyo, Padre. Ayúdanos y bendícenos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, como dice el capítulo, ¿no? El capítulo 5, estad firmes en la libertad, ¿no? Aquí Pablo le dice a los Gálatas que estén firmes en la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se estaban introduciendo falsos maestros, ¿no? Que les estaban enseñando que para poder ser salvo tendrían que obedecer también la ley, ¿no? Sí, pero bueno, vamos con la traducción en lenguaje actual. Dice: hermanos, dice, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. El verso 14 dice: porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, verso 15, terminarán por destruirse unos a otros, ¿no? En la otra versión dice que se muerden y que se comen y se muerden, ¿no? Sí. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, dice, mirad que también no se consumáis unos a otros, dice.
Para este punto de la carta, Pablo ha pasado del terreno de la teoría al terreno de los hechos, ¿no? Es decir, pasa al terreno de la vida diaria práctica. Si nuestro conocimiento de Dios no se ve reflejado en nuestra vida diaria, no nos sirve para nada el saberla, ¿no? Bien. Por lo tanto, desde el inicio del capítulo 5 hasta el resto de la carta, ahora Pablo va a abordar el tema de la libertad cristiana de forma realmente práctica. ¿Sí? A partir de este capítulo 5, sabemos que Pablo aborda este tema ya para la vida práctica, ¿no? Dice el verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Lo primero que debemos de observar con detenimiento es que estas palabras, así como toda la carta, está escrita para hermanos, ¿no? Para hermanos creyentes. Entonces, lo que Pablo va a decir a continuación tiene competencia a los que son creyentes. Dios ha llamado a cada creyente, a cada hermano, para vivir en libertad. Antes de conocer al Señor Jesucristo, cada uno de nosotros estaba esclavizado bajo la tiranía del pecado y el gobierno del diablo. ¿Sí? Les invito a que buscamos el pasaje de Efesios 2, capítulo 2, verso 1 al 3. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero cuando conocimos a Cristo Jesús, dijo, en Juan capítulo 8, verso 31-36, dice el verso 32, Juan capítulo 8, verso 31 al 36, hermano. Dice el verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Vamos a ver qué dice Juan 8, 31, 36. Dice el título, ¿no? La verdad os hará libres, dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Entonces el verso 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la verdad y Él es el que nos hace libre. Vino a nuestra vida la luz y creímos en Él
al Evangelio por medio de la fe, y Dios nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Lo que significa que Jesús rompió las cadenas que nos tenía atados, dominados y nos esclavizaban al pecado, y ahora nos ha llevado al reino de Cristo, donde impera la vida y la libertad. Significa que somos libres para vivir en libertad, porque Cristo es quien nos ha hecho libres, ¿sí? Gálatas 5:1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Los gálatas habían sido liberados del pecado, pero ahora se estaban esclavizando por su propia voluntad a cumplimiento de la ley judía con el fin de perfeccionar su salvación. La advertencia de Pablo es seria porque significa que el creyente puede ser engañado por él mismo o por otros para volverse a esclavizar con las prácticas inútiles. Y Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pongamos atención en el texto. Pablo está haciendo una distinción muy clara entre lo que se refiere a la libertad y el libertinaje. Quien recibe el llamado a vivir en libertad, vive para la gloria de Dios. Dice Filipenses 3:20: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. El cristiano vive como un ciudadano del cielo. Esto significa que vive de acuerdo a las leyes del reino de Dios. Anda bajo los principios que la Biblia establece. No roba, no miente, no engaña, no anda metido en pleitos, chismes, calumnias, etc. El que vive como ciudadano del cielo no está afanado por las cosas de esta tierra. Ejemplo, la comida, el vestido, el trabajo, los bienes materiales, etc. La libertad que los creyentes experimentamos no solo se queda en el hecho de que hemos sido salvados por Cristo, sino que eso se refleja en cada acto de nuestra vida. Pedro hace la misma distinción entre la libertad verdadera y el libertinaje. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Dice así, hermanos: son libres, pero utilicen la libertad para servir a Dios y no como patente de libertinaje. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Dice así: son libres, pero no utilicen la libertad para servir a Dios y no como patente de libertinaje. El libertinaje, hermanos, su significado es libertad excesiva y abusiva en lo que dice o hace. Es el abuso de la libertad a fin de pecar. Ese es el libertinaje, hermano. Pero a eso no nos ha llamado Dios, no nos ha hecho esa libertad, sino de ser libre para servir a los demás y servir a Dios, ¿no? Estamos en Gálatas, hermana Angélica, estamos en Gálatas capítulo 5, el verso 13 al 15. Sí. Entonces, la libertad del Evangelio no tiene nada que ver con darse gusto a sí mismo para satisfacer antiguas prácticas pecaminosas. Pablo sabía que había un peligro latente, que los gálatas entendieran la libertad que habían recibido como ocasión para la carne. Nuevamente dice Gálatas capítulo 5, verso 13: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen esa libertad como pretexto para la carne.
La carne se refiere a la naturaleza humana que resultó afectada en la caída y que la Biblia lo describe como el lugar donde se asienta el pecado del hombre y su rebelión contra Dios. La carne forma parte de la naturaleza caída de todo hombre y esto incluye creyentes y no creyentes. La carne es la parte del hombre que causa de la caída se opone completamente a Dios y combate contra el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Romanos capítulo 8, versos 6 al 7 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. La carne aún estaba presente en la vida de los hermanos de Galacia. Al igual que en nuestra vida, la carne sigue presente. Es una lucha permanente que durará hasta el día que el Señor nos llame a su presencia o venga por nosotros. Mientras esto sucede, los creyentes hoy en día seguimos luchando con tendencias y actitudes pecaminosas propias de nuestra carne que se expresa por medio de la mente y del cuerpo. Por ejemplo, mentiras, chismes, envidias, enojos, celos, pleito, etcétera, hermanos. La exhortación de Pablo a los Gálatas es que no usen su libertad para hacer lo malo. Cuando el creyente se aleja de la comunión continua con Dios, cuando se comienza a enfriar su relación con Dios, la carne comienza a ganar terrenos en su vida. Ese era el peligro que Pablo estaba alertando. Algunos cristianos estaban comenzando a tomar como base su libertad para retornar a antiguas prácticas pecaminosas. Hoy en día, muchos cristianos están cayendo en la práctica de relajar sus vidas espirituales de tal forma que están usando esa libertad para sus propios deseos carnales. Los creyentes que se van, un ejemplo, los creyentes que se van al antro o se van a las fiestas patronales y desgastan las pistas con sus mejores pasos total, dicen: soy libre en Cristo, me tomo mis copas sin emborracharme, fornico y me arrepiento. Eso hacen algunos hermanos que confunden la libertad en Cristo y se van a la libertinaje, hermano. El libertinaje es un pensamiento centrado en solo buscar el placer personal, en la autosatisfacción, y eso no es libertad, más bien es esclavitud al pecado, que también es egoísmo, es esclavitud a otras cosas o esclavitud a la naturaleza pecaminosa. Entonces, es por eso que Pablo insta a los Gálatas a usar el llamado de su libertad de la forma correcta. Dice nuevamente Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino servíos por amor los unos a los otros, ¿no? Cada creyente ha sido libertado por el Señor Jesús para no ser más un esclavo del pecado, sino que nos compró con el precio de su sangre y nos libertó para hacer lo correcto, servir por amor los unos a los otros. Servir significa ser esclavo. Servir es trabajar para otros o ser siervo. Cuando servimos a otros con amor, estamos glorificando a Dios.
pues él está recibiendo todo el reconocimiento de haber transformado a personas egoístas, orgullosas, individualistas, en personas que sirven a otros. Ninguna persona puede tener el deseo de servir a otros si primeramente no ha experimentado la libertad que Cristo puede dar. Dice Gálatas capítulo 5, verso 6, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Es ahí donde Pablo nos presenta la paradoja de la libertad cristiana. Somos libres del pecado, no para servirnos a nosotros mismos, sino para venir a ser siervos de los demás. La manifestación más suprema del uso de la libertad para servir con amor la tenemos en el Señor Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 5, verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si de verdad querían cumplir toda la ley, no tenían que ver con la circuncisión o las fiestas. El verdadero cumplimiento de la ley estaba en un solo mandamiento. Nos vamos a Levítico capítulo 19, verso 18, hermano. Levítico 19, 18, hermano. Dice la palabra del Señor así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. La verdadera libertad que Cristo da a los suyos implica servir a otros, pero no se puede servir de verdad si no se puede amar. Amar al prójimo es amar a otros, a lo que es lo mismo dejarse de amar a sí mismo. El amor por el prójimo pareciera que es un recurso que está en peligro de extinción. En una sociedad cada vez más individualista, egoísta, narcisista y centrada en sí misma, el amor por el prójimo está cada vez más escaso. Esto no deberíamos sorprendernos de la gente que no conoce de Cristo. Sin embargo, este mal ya entró también a la iglesia de hoy. La iglesia también se ha vuelto fría, distante, impersonal, egoísta, individualista, indolente ante las necesidades de otros. La iglesia está perdiendo valores en la sociedad y testimonio ante el mundo a causa de cristianos que no practican el amor mutuo, que están usando de su libertad para que en lugar de servir a otros, se sirven a sí mismos. Y nos vamos en el libro de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Juan capítulo 13, 34 y 35, hermano. Dice así la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En otra versión dice: les doy un mandamiento nuevo,
ámense unos a otros, como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. El amor y el servicio que los cristianos de los primeros 300 años que hizo su predicación tan efectiva, a pesar de no tener redes sociales, porque lo que predicaban con sus bocas se notaba en sus vidas. El amor y el servicio al prójimo no tienen que ver con los que no son más cercanos a la fe o a la familia de la fe. Tampoco su base son los hermanos en la fe, que no está por demás amarlos a ellos también. Amar al prójimo y servirle tiene que ver con todo aquel que Dios ponga en contacto contigo. Tu vecino, el carnicero, el lavador de coche, tu compañero de trabajo, etc. Ese es el prójimo, hermanos. No se puede entender a un cristiano que dice que ama a Dios, pero que no puede amar a su prójimo. Ahí tenemos la parábola del buen samaritano. La marca distintiva de la iglesia de Cristo debe ser el amor por el prójimo, no solo su predicación, sino en su diario vivir. No es posible predicar a Cristo sin vivir el amor de Cristo en plenitud. Y ese es el peligro que Pablo discernía que estaba pasando en la iglesia de Gálatas. Creyentes que estaban en peligro de estar usando su libertad como base para regresar a antiguas prácticas que los conducen no por el camino de la libertad, sino del libertinaje. ¿Sí? Ese era el problema que tenían los Gálatas, hermano. Y dice Gálatas, capítulo 5, verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Los Gálatas habían comenzado por el Espíritu que produce amor, pero algunos ya se estaban desviando a causa de las falsas enseñanzas para terminar en la carne, lo cual produce el efecto contrario del amor, que es odio. Había conflictos internos dentro de los miembros de la iglesia. No olvidemos esta carta. Pablo la escribió a cristianos que tenían el deber de permanecer firmes en la libertad en la cual Cristo los había llamado y que no se habían mantenido fieles. Fíjese cómo estaban las cosas en las iglesias de Galacia. Se mordían y se comían unos a otros, ¿no? Morder, su significado es la intención de causar daño, de lastimar, ¿no? Y comer también, su significado era consumir, devorar, explotar, robar, causar una destrucción externa o arruinar completamente. Por el tiempo verbal en que se encuentran estas dos acciones, era algo que ya estaba sucediendo en el interior de la iglesia de Galacia. ¿Sí? Ya se estaban mordiendo y comiéndose, hermano. La infiltración de falsa enseñanza de los judaizantes había ocasionado divisiones, disensiones y todas clases de contienda entre los hermanos. De continuar así, se corre un peligro, advierte Pablo. Dice la palabra en el verso 15, mirad que también no os consumáis unos a otros. Cuando las contiendas entre los hermanos persisten, la ruina de la iglesia se produce, porque estos conflictos impiden la comunión con Dios y por lo tanto también impiden sus bendiciones.
Cuando los creyentes dejamos de ser motivados por el amor, comenzamos a criticar a otros hermanos, dejamos de ver lo bueno y nos centramos en fijarnos en sus defectos, entonces pronto perdemos la unidad. Debemos tener siempre presente el mandato de Jesús de amar a otros como a sí mismo. Mateo 22, 39. Vamos a ver qué dice Mateo 22, 39, hermano. Veintidós, 39, hermano. Vamos a leer desde el 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso debemos de tener siempre presentes, hermano. El mandato de Jesús de amar a otros como a sí mismo. Cuando comiences a sentir ganas de criticar a alguien, mejor detente y comienza a pensar en las cualidades positivas de esa persona. Cuando tengas algún problema con alguien, habla directamente y con amor y no comiences a esparcir chismes. La fórmula adecuada para destruir una iglesia, una familia, una relación entre hermanos es libertad menos amor, que significa libertinaje, hermano. Esclavitud al pecado. Y Pablo nos da la fórmula inversa para edificar. Libertad más amor es igual a servicio hacia otros. Es por eso que las Escrituras nos dice: usen su libertad para servirse unos a otros por amor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Con eso terminamos, hermano. Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a hacer la oración. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por darnos esa libertad, Padre. Sabemos que solamente en ti, Señor, existe esa libertad. Y, Señor, que esa libertad, Señor, sirva para nosotros como para amar a los otros, Señor, a nuestros semejantes, para servir a otros, Señor, y también para glorificarte, Padre. Gracias te damos, Padre, por este hermoso tiempo, Señor. Te ruego, pues, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor. Nos sigas dando sabiduría también, Padre, y nos ayude, Señor, a fortalecer esta iglesia, que esta iglesia, Señor, siempre esté en unidad, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.